Vamos a ver 3 problemas que tienen que ver con soluciones que se van a mezclar. Vamos a dar el contexto. Aquí me están diciendo que debe de ser agua que se debe agregar. Me voy acá, agua que se debe evaporar, y en este es agregar una solución a otra solución. Tengo una solución salina 67 y se lo agrego a una solución salina al 7. Entonces aquí se agrega agua, aquí se quita agua y aquí son solo 2 soluciones que se mezclan. Los 3 se resuelven bajo el mismo procedimiento. Acuérdense que habíamos dicho que siempre debe de haber un planteamiento, posteriormente un procedimiento y al último una respuesta al problema. Aquí lo único que va a ocurrir es que el planteamiento, respuesta a la pregunta, Aquí el planteamiento se va a hacer en un contexto diferente al que hemos estado haciendo antes debido a cómo están los problemas. Aquí lo que vamos a preferir es organizar los datos. Entonces el planteamiento se va a basar en una organización de los datos. Y esa organización de los datos la vamos a hacer a través de una tabla. Entonces, veamos el enunciado. ¿Cuánta agua se debe de agregar a 2.3 litros de una solución ácida al 33% para generar una solución ácida al 21%? Bueno, fíjense cómo está viendo que voy a tener 2 soluciones. Una es agua, la otra es una solución ácida y se va a tener una tercera solución. Para organizar los datos, vamos a escribir aquí una tabla donde lo primero que se va a ver es el volumen de cada una de ellas. Posteriormente, aquí voy a estar hablando de las características de la primera solución. Luego voy a ver las características de la segunda solución. Y como resultado, voy a tener una solución resultante. Esto me va a servir para organizar los datos. Entonces, estamos diciendo que cuánta agua. Eso me da el indicio que esta agua es la que se va a agregar. Si voy a agregar es porque primero tengo una solución a la que le agrego agua. Entonces, bajo el contexto del problema, resulta que la solución que le agrego a la primera va a ser agua. Entonces, siguiendo con la organización de los datos, pues resulta que yo tengo de la segunda solución que se está agregando. Voy a disculpar aquí, ya me equivoqué. El volumen va aquí abajo. El volumen de la segunda solución que estoy agregando, que es agua, pues no sé, porque me están preguntando precisamente que cuánta agua se debe de agregar. Entonces, esta variable yo no la conozco. Posteriormente me están diciendo que esta agua se está agregando a 2.3 litros de una solución ácida al 33%. Por lo tanto, la primera solución a la que le voy a agregar agua, estoy hablando de 2.3 litros, de donde esta solución lo que va a tener va a ser ácido. Y ese ácido podemos estar hablando del ácido sulfúrico, por poner un ejemplo, ¿no? Nunca lo mencioné, pero lo podemos utilizar. Entonces me están diciendo que aquí es un 33%. Y después me dicen que debo generar una solución ácida al 21%. Por lo tanto, la solución debe tener un 21% de ácido.
Lo que estoy haciendo aquí es con estos datos, el 2.3 que está aquí, el 33 que lo tengo aquí y el 21 lo estoy organizando a través de una tabla donde está dividido en primera solución, segunda solución, solución resultante, y lo que me están hablando en el enunciado es de volumen y de concentración de ácido. Por lo tanto, lo que me hace falta es llenar estas dos casillas que yo las tengo que deducir. Si ustedes se dan cuenta, al agregar agua, esta solución que estoy agregando, si pienso en qué tanto ácido tiene el agua, pues tendría que decir que tiene 0% de ácido, porque es agua. El ácido solamente está en la solución de 2.3 y en la solución resultante, pero acá no tengo ácido. Y la solución resultante, si yo tengo 2.3 y le agrego 5 litros de agua, por ejemplo, pues el resultado va a ser 7.3. Eso quiere decir que si yo tengo 2.3 y le agrego una cantidad que no sé, pues el resultado va a ser 2.3 más esa cantidad de agua que no la sé. De aquí, con esto, yo ya puedo plantear una ecuación. ¿Cómo planteo la ecuación? Pues solamente recordemos que si yo estoy diciendo el 5% del dinero que tengo, pues debo decir cuánto dinero es lo que tengo. Por ejemplo, 100 pesos. O si estoy diciendo el 3% de mi estatura, pues tengo que escribir mi estatura y mi estatura estaría hablando de unos 70. Entonces, el porcentaje siempre está haciéndose referencia a una cantidad. De aquí podemos entender que este 33%, está haciendo referencia a una cantidad que es 2.3 y que este 0% está haciendo referencia a una cantidad que es X. Como me estaban diciendo que se agrega un 0% a una cantidad que es X y como resultado, aquí viene implícito un igual, como resultado voy a obtener un 21% que es de una cantidad de solución que es del 2.3 más la cantidad de agua que no sé cuánto es. Aquí es donde ya estoy haciendo mi planteamiento. Primero organizo los datos y hago un planteamiento donde aquí ya tengo una relación de lo que tengo en el enunciado. Esta relación es la ecuación que yo necesito para resolver este problema. Pero todo se basa en que estoy organizando mis datos a través de una tabla, a diferencia de los problemas que se explicaron en videos anteriores, donde necesito determinar los datos y necesito determinar las fórmulas. Y habíamos dicho en esos videos que los datos son asignaciones y que las fórmulas son relaciones. En este caso, pues directamente obtengo la relación debido a que antes hice una organización de los datos. Bueno, al hacer operaciones, sabemos que siempre son operaciones. Tengo que multiplicar este 33 por 2.3. Vamos a hacerlo acá de este lado. 33 por 2.3. El 33 por 2.3 me lleva que 3 por 3 son 9. Voy a respetar aquí el espacio. Por lo acá. Aquí sí me cambió. El 33 por 2.3 es 3 por 3, 9. 3 por 3, 9. 2 por 3, 6. 2 por 3, 6. Entonces aquí tengo 9, aquí tengo 15, llevo 1, 7. Como es un punto decimal, es 75.9. Entonces, esta multiplicación me da 75.9%. Más el 0 por la X me da un 0. Y esto es igual a, aplico aquí la propiedad distributiva, 21 por 2.3, 21 por X. Y entonces esto me lleva a un 21 por 2.3. Vamos a hacer la operación aquí en este espacio. El 21 por 2.3 es 3 por 1 son 3, 3 por 2 son 6, 2 por 1 son 2, 2 por 2 son 4, aquí hay un 3, aquí hay un 8, aquí hay un 4, entonces 48.3
48.3 más, hago la multiplicación del 21 por x y me da 21x. 3 por 1, 3 por 2, 6, 42, 3, 8. Ok, bueno, si se acuerdan, esto es un por ciento, este también es un por ciento, y este también es un por ciento, y este también es un por ciento. Como toda la ecuación está dividida entre 100, lo que yo puedo hacer es multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho por 100, y lo que va a ocurrir es que este 100 con este 100 se hace la unidad, y la unidad por 75,9 me sigue quedando 75,9. Este 100 entre este 100 me da 1, y 1 por 0 me da 0. Este 100 por este 100 me da 1, por 48.3 sigue siendo 48.3. Y este 100 entre este 100 me da 1, por el 21x, pues sigue siendo 21x. Por lo tanto, yo puedo hacer la multiplicación por el 100 que les acabo de mencionar, o simplemente desde el principio, debido a que todos son porcentajes, pues ya no escribo este 100 que está en el denominador. Por lo tanto, la ecuación es 75.9 más 0, sigue siendo 75.9, y me va a dar como resultado un 48.3 más 21x. Por operaciones inversas, aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Eso quiere decir que al 75.1 al 75.9 le voy a restar el 48.3. Aquí son 6, punto decimal, aquí son 7, llevo una, y aquí me quedan 27. Por lo tanto, la resta de todos me va a dar un 27.6. 27.6, la resta de estos dos. 6, 7, 1. Ok, y esto es 21x. Por lo tanto, la x es aquí una multiplicación, la operación inversa es una división. Por lo tanto, necesito hacer la división de 27.6 entre 21. Y eso me lleva a 1, 1 por 1, 1 para 7, 6, 0. Aquí es un 0, bajo el 6, el punto decimal de aquí. Y esto me lleva a un 3. 3 por 1, 3, para 6 son 3, 3 por 2, 5, y para el 5 son 6. Entonces la x me da 1.3. Me da 1.3. Dándole respuesta al problema, me está diciendo que cuánta agua se debe de agregar. Voy a dar respuesta aquí arriba. Voy a borrar esto. Y la respuesta al problema es que debo agregar 1.3 litros de agua a la solución ácida al 33% para obtener una solución ácida al 21%. Entonces, la respuesta del problema siempre debe de ser bajo el contexto de lo que me están preguntando. Ok, entonces, ¿en qué se basó esto? En que debo de hacer una organización de datos. El planteamiento es a través de una organización de datos. Por lo tanto, este mismo planteamiento voy a usar en los otros dos problemas, con la única diferencia que bajo el contexto, aquí fue a agregar, pero aquí tengo un contexto que es evaporar, y aquí también tengo un contexto que es a agregar. Ese contexto lo debo de ver en la relación, que básicamente es la ecuación, obedeciendo a los porcentajes y obedeciendo a la organización de los datos. Bueno, me voy al siguiente problema.
En el siguiente problema me dicen cuánta agua se debe de evaporar. Hago lo mismo. Aquí voy a hacer la organización de datos, donde voy a escribir lo referido a la primera solución, lo referido a una segunda solución y lo referido a una solución resultante. Y entonces, al igual que en lo anterior, me están diciendo que hay litros, me están diciendo que hay porcentaje de ácido, por lo tanto, aquí voy a hablar de una característica que es volumen, al igual que el problema anterior, y otra característica que va a ser ácido. Aquí se me están haciendo referencia al ácido sulfúrico y escribo el ácido sulfúrico. Bueno, ¿cuánta agua se debe de evaporar? Volvemos a lo mismo. Para que se evapore agua, debe de ser de algo que existe. Por lo tanto, esta, que es la segunda solución, me hace referencia a que se evapora agua. Aquí debo de agregar agua a una solución que ya existe. Aquí debo quitar agua a una solución que ya existe a través de una evaporación. Entonces esta segunda solución, que es la que se está evaporando, tiene un volumen de 1.7 litros. Y ya escribí este dato. Y esto debe de evaporar de una solución de ácido sulfúrico al 13%. Por lo tanto, la primera solución es la que tiene un 13% y de la cual no me están diciendo cuántos litros son. No, sí, aquí se dice. ¿Cuánta agua se debe evaporar? Decir de 1.7. Disculpen, aquí cometí un error. Este 1.7 no es lo que se está evaporando, sino es lo de la primera solución. Tengo 1.7 litros de una solución al 13%, de la cual se va a evaporar agua. Y eso que se va a evaporar, pues no sé cuánto es. Lo mismo acá. Tenía 2.3 de una solución a la que le agrego agua que no sé cuánto es. Aquí lo que va a ocurrir es que se va a estar evaporando. Y ya ubicando el 13%, se debe generar una solución ácida al 19%. Por lo tanto, esta solución resultante, a mí me están diciendo que debe tener una concentración del 19%. Por lo tanto, ya ubiqué el dato 1.7, lo había colocado al principio. Hay que estar revisando que cada dato esté bien organizado en la tabla. Que este es 1.7 litros de una solución al 13%. Voy a evaporar agua que no sé cuánto es y debo de obtener una solución con una concentración más grande que la del 19%. Una vez teniendo eso, debo de llenar los huecos que me hacen falta. Ahora bien, si estoy hablando de una solución, una segunda solución, que es agua que se evapora, si yo considero que qué porcentaje de ácido tiene, pues no tiene ningún porcentaje de ácido, porque solamente es agua que se está evaporando. Y aquí la solución resultante, pues resulta que si a 1.7 estoy evaporando, debo de escribir que a este 1.7 le voy a quitar X. Lo mismo que ocurrió acá, al 2.3 le agregué al agua, por eso aquí hay una suma, pero aquí hace una evaporación, pues hay una resta. Con esa organización de datos y bajo el contexto que ya había explicado de porcentaje, yo puedo escribir la relación, donde esta relación es el porcentaje de cada una solución, porcentaje de la solución, que me lleva a la relación, que me lleva a la ecuación. Por lo tanto, aquí debo de escribir un 13% de 1.7 evaporación, quiere decir que se le resta un 0% de una cantidad de X que no conozco, y como resultado voy a tener un 19% de una cantidad que es 1.7 menos X. Observen cómo esta ecuación ya no estoy escribiendo el porcentaje, porque habíamos dicho que como todos tienen porcentaje, puedo hacer el procedimiento de multiplicar miembro izquierdo miembro derecho por 100, o simplemente puedo escribir los números sin el porcentaje para que no tenga que hacer este procedimiento posteriormente. Entonces empiezo a hacer operaciones. Al hacer operaciones, vamos a hacer esta primera operación. Vamos a multiplicar 13 por 1.7
Eso quiere decir que 7 por 3 es 21, llevo 2, 7 por 1 es 7. Y los dos que llevaba son 9, 7 por 2 es 21, llevo 2, por 1 7, 2, 9. Luego 1 por 3, 3, y 1 por 1, 1. Hago la suma, aquí tengo un 1, aquí tengo un 2, se lleva 1, es 1. Con este el punto decimal es un decimal. Eso quiere decir que 13 por 1.7 me da 2.1, 22.1. Escribo aquí el 22.1. Menos esta multiplicación me da 0, 0 por lo que sea es 0. Y luego voy a hacer la multiplicación de 19 por 1.7. Si hago la multiplicación de 19 por 1.7, 7 por 9 son 63, llevo 6, 7 por 1 6, y los 6 que llevo son 13, 1 por 9 9, 1 por 1 1, y entonces aquí tengo un 3, aquí me da, le sumas un 2 y aquí me da un 3. Un punto decimal, un punto decimal. Eso quiere decir, voy a comprobar, 7 por 1 63, llevo 6, 7 por 1 6, 13. Ok, entonces aquí me da un resultado que es 32.3 menos la multiplicación. Recordemos que aquí estamos aplicando la propiedad distributiva. Se distribuye esta multiplicación sobrenumerando y sobre sustrayendo, de donde aquí la multiplicación me queda un 19x. Hago operaciones. Al hacer esta resta sigue siendo 22.1. Y esto es, aquí no se puede hacer la resta, esto es 32.3 menos 19x. Bueno, por operaciones inversas, sabemos que estos no son términos semejantes, por lo tanto no se puede sumar. Y entonces aquí hay una suma. Al haber aquí una suma, la operación inversa es una resta. Al hacerse la resta van a ser números diferentes, perdón, números con signos diferentes. Por lo tanto se aplica la ley de la resta y va a predominar el signo del mayor, que en este caso es negativo. Porque el número más chico, perdón, el número más grande es el 32, que al hacer la resta va a ser negativo. Entonces hago la siguiente operación. La siguiente operación es ley de la resta. Por lo tanto, el 32.3, si le quito el 22.1, es lo que dice la ley de la resta. Resta los números y deja el signo del mayor. Estoy dejando el signo del mayor, que va a ser negativo. Y al hacer aquí la resta, aquí tengo un 2, aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Por lo tanto, la resta me queda de 10.2 negativo por la ley de la resta. Y esto es menos 19x. Continuando con operaciones inversas, resulta que aquí hay una multiplicación. La operación inversa es una división. Por lo tanto, la x, la incógnita que no conozco, va a ser una división de un menos 10.2 entre un menos 19. Vamos a hacer la división. Si hago la división de 10.2 entre 19, aquí me toca de a 0, el punto decimal lo subo y entonces aquí va a tocar tal vez de un 8. 9 por 8 es 72, pues 72 es 0, llevo 7, 9, ya pasé, no es el 8, quizás sea un 5, 5 por 9, 45 y 7, 52, llevo 5, 5 por 1 es 5, sí fue eso, 45, 7, 52, listo. Bajamos otro 0 y eso es un 4, 4 por 9, 36 y 4, 40, llevo 4, 4 por 1, 4, ya pasé, no era 4, debe ser un 3, 3 por 9, 27 y 3, 30, llevo 3, 3 por 1, 3 y los que lleva 6 y estos son 7. Entonces, esta división de menos entre menos y de estos números que estoy haciendo me lleva a un resultado que entonces es positivo por el menos entre menos que acabo de quitar, y esto es 0.53. Por lo tanto, ya dando respuesta al problema, a la pregunta, disculpen, del problema, me dice cuánta agua se debe de evaporar. Entonces ya puedo dar respuesta y escribir que se debe evaporar 0.53 litros
de la solución ácida al 13% para obtener una solución ácida al 19%. Si ven ustedes, esta es una aplicación directamente a química y lo único que estoy haciendo es una organización de datos a través de una tabla. Bueno, este fue agregar agua, este fue evaporar agua, lo único que cambió fue el planteamiento, que aquí hay una resta y que aquí hay una resta, pero la organización de los datos fue la misma, solamente hay que acordarnos que aquí se agrega agua, por eso se está escribiendo en la segunda solución, aquí se evapora agua, por eso esa agua que se evapora es de una solución que ya existe, sino de donde quito. Y por último, voy a tener otro problema donde ya no me hablan de agregar o de agregar agua, de quitar agua, sino me hablan de dos soluciones, una que es salina al 67 y otra que es salina al 7. Por lo tanto, debo de volver a hacer una organización de los datos bajo el contexto que ahora no voy a tener agua, sino simplemente voy a tener dos soluciones, donde aquí tengo una primera solución. De esa primera solución estoy agregando una segunda solución y como resultado voy a tener una solución resultante. Entonces hay que leer el problema para saber exactamente cuáles van a ser los números, los datos que se van a colocar en estas casillas y de ahí entonces ya poder escribir mi ecuación. Bueno, en esto, al igual que los anteriores, estoy hablando de volumen porque son litros, estoy hablando de porcentaje de solución salina. Aquí entonces vamos a tener volumen y en este caso yo no voy a tener ácido, sino voy a tener porcentaje de sal. Entonces, ¿cuánto se debe agregar? Fíjense cómo esto, ¿cuánto se debe de agregar? Me están diciendo que no conozco los litros de lo que se debe de agregar. No se conocen los litros de lo que se debe de evaporar. No se conocen los litros de lo que se debe de agregar. Entonces, ¿cuánto se debe de agregar? Pues no sé cuánto debo de agregar a una. ¿Cuánto se debe de agregar de una solución salina al 67%? No sé cuánto se debe de agregar de una solución salina al 67%. ¿A quién se lo voy a agregar? Pues lo voy a agregar a una solución al 7%, a 1.3 litros de una solución al 7%. Fíjense cómo el contexto del problema me lleva a que primero lleno la segunda solución y luego la primera. ¿Cuánto se debe de agregar? Me posiciono en que debo de estar en la segunda solución. ¿Cuánto se debe de agregar de una solución salina al 67%? No sé cuánto, sé que tiene el 67% de concentración. ¿A quién se agrega? Pues se agrega a 1.3 litros de una solución al 7%. Por eso esta se colocó en la primera, porque es la que ya existe. Hay 1.3 litros de una solución salina al 7%, a la que le agrego cierta cantidad que no sé cuál es de una solución salina al 67%. Solamente hay que leer el problema y para ubicar dónde va, si en la primera o en la segunda. Coma, para obtener una solución salina al 32%. Por lo tanto, la solución salina que voy a obtener es al 32%. Al llenar las casillas que me hacen falta, pues la única que me hace falta es esta, porque se ya miran las concentraciones. Y como estoy agregando, aquí entonces lo que se va a obtener es 1.3 más X, que no sé cuánto es. Recordemos que habíamos dicho que si a 2.3 le agregas, pues te queda 7.3, por eso aquí se debe de escribir la suma. Bajo ese contexto y todo lo que ya habíamos explicado, podemos escribir la relación, podemos escribir la ecuación, y esto es un 7 por 1.3, como dijimos que se está agregando, le sumo un 67 por X y como resultado tengo un 32 que multiplica a 1.3 más X. Observen cómo ya
lo puedo hacer de manera más directa con toda la experiencia que tengo. Esta fue la primera que llevo un poquito más de explicación. Y de aquí empezamos a hacer operaciones. La primera operación que hago es esta multiplicación. Entonces yo puedo multiplicar, o debo multiplicar 1.3 por 7. 7 por 3 es 21, llevo 2, 7 por 1 es 7 y 2 son 9, bajo el punto decimal. Entonces aquí tengo un 9.1 más 67x. Eso es, aplico la propiedad distributiva, debo de distribuir esta multiplicación para el primer sumando y para el segundo sumando, de donde debo de hacer la multiplicación de 32 por 1.3, y entonces 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 1 por 2 son 2, 1 por 3 son 3, aquí hay un 6, aquí hay un 11, llevo 1, aquí son 4, un punto decimal es 41.6, entonces aquí tengo 41.6 más 32 por x es 32x, y de ahí ya no puedo hacer operaciones porque no son términos semejantes, tampoco aquí, y empiezo a hacer operaciones inversas. Por lo tanto, este 9.1, que aquí es una suma, puedo hacer la operación inversa y restársela al 41.6. Por lo tanto, si realizo la operación inversa al 41.6, le voy a restar 9.1. Aquí hay una suma, la operación inversa es una resta. Y entonces aquí son 5, punto decimal. Aquí 9 para 11 son 2, llevo una y aquí tengo un 2. Por lo tanto, realizando la operación inversa, esto me lleva a tener un resultado de 32.5. Lo mismo hago con las variables. Aquí tengo un 32x donde tengo una operación que suma. Por lo tanto, la operación inversa es una resta. Eso quiere decir que al 67x le voy a restar el 32. Entonces, si al 67 le resto el 32, aquí son 5, aquí son 3, y por lo tanto, el resultado de esa operación me lleva a un 35x. Por último, aquí tengo una operación multiplicación. Esta operación multiplicación me lleva a una operación inversa que es la división. Y entonces implica que la x que no conozco va a ser una operación que es 32.5 entre el 35. Está multiplicando, la operación inversa es la división. Vamos a hacerla de este lado. El 32.5 se divide entre el 35. Entonces aquí me toca de a 0. Escribo el punto decimal. Creo que aquí es de 9. 9 por 5, 45. Para 45, 0. Llevo 4. 3 por 9, 27. Y 4, 31. Para 32 es 1. Bajo el 0. Aquí me toca de a 2. 2 por 5, 10. Para 10 es 0. Llevo 1. 2 por 3, 6. 7 y 3 son 10. Entonces, como resultado, aquí obtengo 0.92. La respuesta al problema: ¿cuánto se debe de agregar de una solución al 67%? Entonces la respuesta es: debo agregar 0.92 litros de una solución salina al 67%. Debo de agregar 0.92 litros de una solución salina al 62%, a 1.3 litros de una solución salina al 67%, perdón, al 7%, para obtener una solución salina al 32%.
Si ustedes se dan cuenta, inclusive aquí puedo decir exactamente cuánto se va a obtener, porque si tenía .92 y le sumo 1.3, vamos a hacer la operación. Al tener 1.3 y agregarle .92, entonces aquí es un 2, aquí es un 12, llevo una, son 2. Para obtener, aquí le podría agregar, ¿no? Para obtener 2.2 litros. Me voy a dejar. Bueno, para obtener 2.2 litros de una solución salina al 32%. Entonces, en este tipo de problemas, lo que voy a tener va a ser un contexto de química donde tengo soluciones a la cual a uno se le agrega agua, a la otra se le evapora agua, o a la otra es la mezcla de las soluciones. Lo importante es ordenar los datos, es organizar los datos a través de una tabla y tener en cuenta que se va a agregar o que se va a evaporar, que implica una resta, o que se va a agregar. Todo se basa en una organización de datos para obtener las ecuaciones.